Tras la muerte de su madre, los hermanos necesitaron huir de casa para librarse del padrastro abusivo. Hasta que un día, un hombre extraño los encontró, y eso cambió sus vidas. Miriam residía en el vibrante corazón de la ciudad, en un modesto apartamento situado entre calles bulliciosas y edificios que parecían tocar el cielo. Era madre soltera de 2 hijos adorables, Samuel, un niño de 5 años lleno de energía y curiosidad, y Maite, una niña de 9 años inteligente y observadora. Ambos eran el centro del universo de Miriam. Profesionalmente, Miriam se destacaba como una pediatra dedicada. Su pasión por la medicina infantil era evidente en cada consulta, cada diagnóstico y tratamiento que ofrecía a sus pequeños pacientes. Poseía un talento especial para calmar a los niños más inquietos, y siempre encontraba una manera de sacar una sonrisa, incluso en los momentos más tensos. Miriam no solo cuidaba la salud física de los niños, tocaba sus almas con su empatía y afecto. La vida de Miriam sufrió un giro devastador hace 2 años, cuando su esposo, un ingeniero respetado, murió trágicamente en un accidente de coche. Esa pérdida súbita y dolorosa dejó una herida profunda en su corazón. Desde entonces, se refugió en su profesión y en sus hijos, encontrando en ellos la fuerza para seguir adelante. Sin parientes cercanos que ofrecieran apoyo, la responsabilidad de criar a Samuel y Maite sola era inmensa. Miriam asumió ese desafío con toda la determinación de quien sabe que no hay otra opción más que ser fuerte. Se convirtió en madre y padre, amiga y guía, siempre esforzándose por proporcionar una vida estable y llena de amor para sus hijos. En medio de su rutina agotadora entre el hospital y el cuidado de los hijos, Miriam buscaba mantener la normalidad y la alegría en el hogar. Las mañanas comenzaban temprano, con la preparación del desayuno mientras escuchaba las expectativas de Samuel sobre el día en la escuela o los proyectos de ciencias de Maite. Las noches estaban reservadas para historias antes de dormir, un momento precioso que sellaba el día con risas y sueños. A pesar de los desafíos, la pequeña familia encontraba momentos de pura felicidad en las pequeñas cosas. Un paseo por el parqué, una película en el fin de semana o simplemente un abrazo colectivo en un día difícil. Para Miriam, cada sonrisa de sus hijos era un recordatorio de que la vida, a pesar de sus tormentas, aún tenía mucha belleza y amor que ofrecer. En una soleada tarde de viernes, Miriam finalmente aceptó la invitación de sus colegas de trabajo para un happy hour. Era un evento raro para ella, que habitualmente rechazaba estas ofertas, prefiriendo volver directamente a casa y cuidar a sus hijos. Pero ese día, algo dentro de ella susurró que era hora de tomar un descanso, de respirar un poco fuera de la rutina entre el hospital y el hogar. Al llegar al bar elegido, un lugar acogedor y bien frecuentado por profesionales de la salud, Miriam sintió una mezcla de alivio y emoción. Las risas y conversaciones animadas de sus amigas rápidamente la hicieron sentir más ligera y comenzó a relajarse, permitiéndose disfrutar del momento. Fue entonces cuando apareció Iván. Él era amigo de una de las colegas de Miriam y también decidió aprovechar el happy hour después de una semana de trabajo intenso. Con 35 años, divorciado y sin hijos, Iván tenía un aire de amabilidad que inmediatamente captó la atención de Miriam. Se acercó al grupo con una sonrisa cálida, presentándose con una voz suave que contrastaba con el bullicio del ambiente. Durante la conversación, Iván y Miriam descubrieron rápidamente varios intereses en común, desde películas favoritas hasta opiniones sobre temas de salud pública. Iván era un oyente atento, haciendo que Miriam se sintiera vista y escuchada de una manera que hacía mucho no experimentaba. Era un caballero, siempre atento para que no le faltara bebida y compartiendo historias que la hacían reír genuinamente. Inspirada por la noche mágica, Miriam se dejó llevar por la corriente de esta nueva relación. En menos de 6 meses, estaban enamorados y casados, y Iván se mudó para vivir con ella y sus hijos. Al principio, todo parecía un cuento de hadas. Iván trataba a los hijos de Miriam con cariño
y jugaba fútbol con Samuel, mientras ayudaba a Maite con sus tareas escolares. Sin embargo, con el paso de los años, la encantadora fachada de Iván comenzó a caer. Lejos de los ojos vigilantes de Miriam, se revelaba como una persona totalmente diferente. Los momentos de ternura daban paso a episodios de frialdad e incluso crueldad con los niños, quienes sufrían por su impaciencia y exigencias irracionales. Pero siempre que Miriam estaba presente, Iván se transformaba nuevamente en el esposo amoroso y padrastro ideal, manteniendo su verdadera naturaleza escondida bajo una máscara de perfección. Miriam siempre se había dedicado incansablemente a proporcionar la mejor vida posible para sus hijos. Ahora, con Maite de 13 años y Samuel de 9, su jornada de sacrificios y trabajo duro comenzaba a dar frutos de manera aún más significativa. Por años había desempeñado sus funciones en el hospital con una dedicación que iba más allá de lo esperado, llamando la atención del director general del hospital, Dr. Gurgel. Este era un hombre cuya carrera Miriam admiraba profundamente, no solo por su competencia, sino también por la forma en que valoraba y reconocía el esfuerzo de su equipo. Dr. Gurgel, ya cercano a su jubilación, veía en Miriam no solo una médica excepcional, sino una líder nata. Un día, en una conversación que parecía casual, reveló a Miriam sus planes de jubilarse. Le dijo con un tono de confianza y seriedad que ella era la persona más adecuada para sucederlo en el cargo de dirección. Miriam sintió una mezcla de orgullo y asombro. Ser reconocida de esa forma era algo que jamás había imaginado. La promoción llegó aún ese año y Dr. Gurgel se jubiló, dejando en manos de Miriam no solo la gestión del hospital, sino también un legado de compasión y excelencia. Con el nuevo cargo, llegaron nuevas responsabilidades, incluyendo viajes para representar al hospital en conferencias y encuentros de salud importantes. Un día, surgió la necesidad de Miriam viajar a una ciudad diferente, una obligación de su nuevo cargo. Emocionada con la oportunidad de ampliar su experiencia y contribuir aún más a la comunidad médica, compartió las noticias con Iván y los niños durante la cena. Mientras explicaba los detalles del viaje, Miriam notó la excitación en sus rostros. Los niños, particularmente afectados, pidieron con ojos suplicantes que no fuera. Miriam, interpretando esas súplicas como la ansiedad natural de niños que sentirían su ausencia, los tranquilizó diciendo que sería un viaje rápido. Iván, por su parte, accedió a cuidar de los niños durante su ausencia, asegurando que todo estaría bien. Miriam se sintió reconfortada y segura, confiando en que Iván podría manejar las necesidades de Maite y Samuel mientras estuviera fuera. Sin embargo, en el fondo de su corazón, comenzó a surgir una pequeña inquietud, pero ella lo atribuyó al nerviosismo natural de una madre que se preparaba para dejar a sus hijos por primera vez en un nuevo contexto. Miriam había partido para una importante conferencia médica, pero desde el momento de su partida ya habían pasado 3 días sin ninguna noticia. Su ausencia dejaba una nube de preocupación en el aire, especialmente porque no era propio de ella permanecer tanto tiempo sin contacto. Una mañana de viernes, mientras la ciudad despertaba bajo el manto de una ligera niebla, Maite y Samuel se encontraban solos en casa. Sus corazones latían un poco más rápido por el silencio inusual de esa mañana, solo interrumpido por el ocasional sonido de pasos en el pasillo del edificio. Fue entonces cuando sonó el timbre, rompiendo el silencio y trayendo consigo una ola de tensión. Maite, hesitante pero resuelta, caminó hacia la puerta. Al mirar por la mirilla, vio a un hombre de expresión seria y semblante preocupado. Vestía un traje oscuro y sostenía un sombrero en las manos, un gesto que transmitía una formalidad casi olvidada. Con un suspiro de valentía, Maite abrió la puerta. El hombre, al darse cuenta de que hablaba con una niña, suavizó su expresión y se presentó como Josué. Preguntó por Iván, y Maite, con la voz temblorosa, explicó que Iván había salido al mercado. Josué, entonces,
reveló que necesitaba hablar sobre algo muy serio y pidió esperar. Maite, sintiendo el peso de la responsabilidad, accedió, aunque su corazón estaba aprensivo, tanto por la presencia del extraño como por la posible reacción de Iván. Pocos minutos más tarde, Iván regresó, las manos ocupadas con bolsas de compras. Al entrar notó la presencia de Josué, y una ola de sorpresa cruzó su rostro. Josué, sin rodeos, comenzó a relatar el motivo de su visita. El barco que transportaba a Miriam y su equipo médico había enfrentado una severa tormenta en alta mar. En la violenta turbulencia, algunas personas, desafortunadamente, fueron lanzadas al mar por la fuerza de las olas, y Miriam estaba entre ellas. A pesar de los intensos esfuerzos de los equipos de rescate, Miriam no había sido encontrada. La noticia cayó como un rayo, dejando a Iván y a los niños en shock, sumergidos en una realidad que parecía distante y cruel. La casa, antes llena de risas y planes para el futuro, ahora resonaba con el silencio de un luto repentino e inimaginable. Maite, que estaba en la sala cuando Josué llegó con la noticia devastadora, escuchó cada palabra pronunciada. Las palabras resonaron en su mente como truenos en una tormenta clara. Con el corazón pesado, sintió las lágrimas brotar, inundando sus ojos antes de comenzar a correr por sus mejillas. El mundo parecía girar más lentamente, a medida que la realidad de lo que se había dicho se asentaba en su joven alma. Samuel, notando la aflicción de su hermana, se acercó a ella con ojos igualmente llenos de lágrimas. Juntos se abrazaron, compartiendo el dolor inmenso de la pérdida repentina de su madre. Ese abrazo era el único consuelo que encontraban en el torbellino de emociones que los envolvía. En los días que siguieron, la casa fue tomada por un silencio sombrío, un vacío que Miriam solía llenar con su alegría y energía. Los niños, unidos por la tristeza y la necesidad de apoyo mutuo, decidieron realizar un velorio para homenajear a su madre. La ceremonia fue simple, pero cargada de emoción. Amigos, colegas de Miriam y vecinos se reunieron, trayendo flores y palabras de consuelo, intentando de alguna manera aliviar el dolor de esos niños desolados. Cada persona que pasaba dejaba una historia, una sonrisa o una lágrima, contribuyendo al mosaico de recuerdos que Maite y Samuel guardarían de su madre. La despedida estuvo marcada por un profundo sentimiento de pérdida, pero también por el amor que Miriam había sembrado a lo largo de su vida. Maite y Samuel, aunque jóvenes, entendieron la importancia de estos momentos de unión y apoyo, encontrando un poco de paz al honrar la memoria vibrante de su madre. En los meses que siguieron a la trágica pérdida de Miriam, Iván asumió el control de todo lo que pertenecía a la madre de los niños. Su actitud cambió drásticamente. Comenzó a revelar una faceta más fría y calculadora, lejos del hombre amable que alguna vez pareció ser. Con un tono autoritario, expresaba su deseo de vender algunos de los objetos más valiosos de Miriam, piezas que para Maite y Samuel tenían un valor sentimental inmenso, recuerdos palpables de la madre que tanto amaban. Iván no se detenía ahí. En discusiones más acaloradas, llegaba a proclamar que todo eso era su derecho, y en un acceso de franca crueldad, mencionaba la posibilidad de enviar a Maite y Samuel a un orfanato. La tensión en la casa crecía cada día, transformando el hogar que alguna vez estuvo lleno de amor y risas en un ambiente sofocante y sombrío. Una noche, tras otro día de tensión, Maite, aunque aún joven, sintió crecer una fuerza dentro de sí. Confrontó a Iván, desafiando sus decisiones y defendiendo el legado de su madre. La discusión que siguió fue intensa y llena de emociones conflictivas. Iván, con su voz elevada y gestos bruscos, intentaba imponer su voluntad, pero Maite, firme en su posición, no se dejaba intimidar. Aquella noche fue decisiva. En un cuarto silencioso, con la oscuridad envolviendo todo, Maite susurró a Samuel que ella huiría de casa. Samuel, aunque más joven y naturalmente temeroso, no podía soportar la idea de dejar a su hermana enfrentar el mundo sola, y mucho menos de quedarse bajo el mismo techo que Iván.
decidió que acompañaría a Maite, a donde quiera que eso los llevara. Así, en la calma de aquella madrugada, Maite y Samuel se prepararon silenciosamente, tomaron lo esencial y dejaron atrás solo una nota, simple y directa. Nos fuimos. Cuando el amanecer trajo luz al día siguiente, Iván, al notar la ausencia de los hermanos en el desayuno, subió hasta su cuarto y encontró la nota. Al principio, una leve preocupación pasó por su mente, pero fue rápidamente reemplazada por un sentimiento de alivio y hasta de felicidad secreta. Creía que no tendría que lidiar más con hijos que no eran suyos y que tarde o temprano volverían incapaces de sobrevivir solos en el mundo exterior. Con la decisión audaz de dejar atrás una vida de inestabilidad y miedo, Maite y Samuel tomaron sus bicicletas y partieron juntos, sin destino cierto. Pedaleaban por las calles de la ciudad con corazones pesados y mentes inundadas de incertidumbres. La gran ciudad, antes un hogar, ahora parecía un vasto laberinto de posibilidades y peligros. Sin tener a dónde ir y sin nadie a quien recurrir, los hermanos se sentían profundamente solitarios en su jornada. Fue en ese estado de vulnerabilidad que encontraron el refugio para personas sin hogar. El lugar era sencillo, una construcción antigua cuyas paredes contaban historias de muchas otras almas perdidas. Allí fueron acogidos con calidez por los miembros del refugio, quienes compartían no solo el espacio físico, sino también historias de vida y esperanzas de días mejores. A pesar de las adversidades, Maite y Samuel mantuvieron su compromiso con la educación. Continuaron asistiendo a la escuela, luchando para no dejar que su situación complicada afectara su rendimiento académico. Samuel, en particular, reveló un talento natural para la pintura. Sus cuadros, llenos de colores y emociones, comenzaron a llamar la atención no solo de sus profesores, sino también de los residentes y visitantes del refugio. Las paredes del lugar, antes desgastadas por el tiempo, ganaron nueva vida con las vibrantes telas del joven artista. Algunos meses pasaron y el refugio se transformó en una pequeña galería de arte gracias a los cuadros de Samuel. Fue durante este tiempo que la señora Rosa, una de las responsables del refugio, conversó con los hermanos sobre sus planes para el futuro, pues veía un brillo especial en ambos, una promesa de un futuro brillante a pesar de las circunstancias actuales. Maite, sin saber exactamente cómo responder y preocupada por las necesidades inmediatas, permaneció en silencio. Dándose cuenta de la urgente necesidad de recursos, Samuel tuvo una idea innovadora. Propuso a Maite que montaran una pequeña exposición de sus obras en la acera frente al refugio. Con algunos caballetes improvisados y mucha esperanza, expuso sus cuadros, atrayendo la atención de los transeúntes con su arte excepcional. Esta iniciativa no solo ofreció una oportunidad de ganar dinero para sostener sus necesidades básicas, sino que también dio a Samuel y Maite un sentido de propósito y autonomía, reforzando la idea de que, incluso en las circunstancias más difíciles, el arte y la determinación pueden abrir caminos hacia nuevas posibilidades. Maite, entusiasmada con la idea de su hermano, se dedicó de cuerpo y alma a la organización del evento. Distribuyó folletos, utilizó las redes sociales y habló con todos los que conocía, invitándolos a visitar la pequeña exposición de arte en la acera frente al refugio. El apoyo de Maite fue crucial, pues juntos los hermanos prepararon todo con gran esperanza y entusiasmo. Finalmente, llegó el gran día, en una luminosa mañana de sábado. Los cuadros, verdaderas obras de emoción y color, estaban cuidadosamente dispuestos, capturando la esencia vibrante del arte de Samuel. El aire estaba cargado de expectativa, y Maite y Samuel sentían cada minuto pasar mientras esperaban ansiosamente al primer cliente. Pasaron 2 largas horas hasta que, finalmente, una persona se acercó. Ese primer cliente, atraído por un pequeño cuadro que retrataba una escena tranquila de la ciudad, decidió comprarlo. La venta trajo una mezcla de alivio y alegría para los hermanos, pero a medida que avanzaba la mañana, durante otra hora, nadie más apareció. Cuando ya estaban considerando cerrar el evento,
se acercó una figura distinguida. Era un hombre de aspecto mayor, con una barba bien cuidada y gafas de sol. Vestía con elegancia y su porte transmitía un aura de distinción y misterio. Comenzó a recorrer los cuadros con una mirada atenta, deteniéndose especialmente en uno que retrataba a Miriam, la madre de los hermanos. La emoción se apoderó de su rostro y una risa se escapó de sus labios mientras decía, casi para sí mismo, «Esta es Miriam». Maite y Samuel, sorprendidos e intrigados por el reconocimiento, se sintieron aún más curiosos sobre quién sería ese señor que parecía conocer tan bien a su madre. Maite, reuniendo valor, se acercó al hombre y preguntó con voz suave, «Hola, ¿quién es usted?». Con una risa cálida y ojos brillantes detrás de las gafas de sol, el hombre respondió, «Podría decir que soy un ángel enviado para cambiar su destino». La respuesta, aunque cargada de una promesa misteriosa, dejó a Maite algo recelosa y confundida. Ella intercambió una mirada con Samuel, tratando de descifrar las intenciones de ese extraño que parecía emerger directamente del pasado de su madre para alterar el curso de sus vidas. El hombre, revelando ser el doctor Gurgel, miró a Maite y Samuel con una expresión de profundo alivio y expectativa. «Y quiero decirles que su madre los está buscando», declaró, con una voz que llevaba tanto la urgencia como la alegría de la noticia que traía. Maite sintió que su corazón se detenía por un instante. La idea de que su madre pudiera estar viva después de tanto tiempo parecía un sueño imposible. La sorpresa y la incredulidad se apoderaron de su rostro mientras intentaba procesar las palabras del doctor Gurgel. Él continuó, explicando que tras el trágico accidente que supuestamente había llevado a Miriam, no se conformó con las búsquedas iniciales que se concluyeron rápidamente. Movido por un sentimiento de responsabilidad y afecto por Miriam, quien había sido su colega dedicada y estimada, el doctor Gurgel organizó un equipo de búsqueda propio para investigar más a fondo lo que realmente había ocurrido. Fue durante estas búsquedas intensificadas que encontraron a Miriam en una pequeña isla. Había sobrevivido al naufragio, pero el trauma del accidente le causó una amnesia temporal. Desorientada, la corriente la llevó hasta las orillas de una isla remota, donde los habitantes locales la encontraron y cuidaron de ella. Con el tiempo y la ayuda de estas personas generosas, lentamente comenzó a recuperar sus recuerdos. Cuando finalmente recuperó completamente la memoria, Miriam estaba determinada a volver a casa y reencontrarse con sus hijos. Sin embargo, al llegar, encontró una escena que nunca esperaba. La casa ahora estaba ocupada solo por Iván y su nueva novia. Iván, visiblemente aturdido por el inesperado regreso de Miriam, apenas podía disimular su sorpresa. Miriam, desesperada y confundida, preguntó inmediatamente por el paradero de Maite y Samuel. Iván, aún intentando asimilar la situación, solo pudo murmurar, «Pero tú habías muerto». La revelación de que sus hijos habían huido, la confirmación de que estaban vivos y la complejidad de sus emociones transformaron ese momento en una mezcla de reencuentros y revelaciones, marcando el inicio de una nueva e inesperada jornada para toda la familia. Cuando Miriam confrontó a Iván sobre el paradero de sus hijos, él comenzó a relatar los eventos con una voz temblorosa. Dijo que, tras la noticia de su muerte, Maite se convirtió en una adolescente profundamente alterada por el dolor, rebelándose contra las circunstancias injustas de su vida. Iván describió cómo ella, en un impulso de desesperación y búsqueda de libertad, decidió huir de casa, llevando consigo a su hermano menor, Samuel. La ira y la desesperación consumieron a Miriam al escuchar esta explicación. «¿Cómo permitiste que esto sucediera?», gritó, con una voz cargada de incredulidad y dolor. «¿Cómo dejaste a mis hijos a merced de un mundo tan incierto sin siquiera intentar protegerlos?». Las preguntas de Miriam eran como cuchillos afilados, cortando el tenso silencio que se había instalado entre ellos. Iván, visiblemente sacudido por la ira de Miriam y por el peso de sus propias decisiones, intentó justificar sus acciones.
Pensé que pronto volverían, que solo era una aventura temporal, balbuceó, intentando encontrar alguna excusa plausible para su negligencia. Sin embargo, Miriam estaba furiosa y decepcionada. «¿Y por qué no llamaste a la policía? ¿Por qué no los buscaste?», continuó, elevando su voz en frustración y angustia. La respuesta inadecuada de Iván solo inflamó más la situación. Dándose cuenta de la gravedad de su error y dominado por el arrepentimiento, Iván cayó de rodillas a los pies de Miriam, suplicando su perdón. Pero para Miriam, el daño ya estaba hecho, y la confianza que había depositado en Iván estaba irremediablemente rota. Con la autoridad de quien retoma el control de su vida y de su hogar, Miriam miró a Iván con una mirada firme y declaró: «Mis hijos son lo primero. No fuiste capaz de cuidar lo que más preciado para mí. Sal ahora de mi casa, Iván». La orden de Miriam era definitiva y llevaba consigo la resolución de una madre que haría cualquier cosa para reunir y proteger a su familia. Iván, cabizbajo y derrotado, no tuvo más opción que acatar la decisión de ella, dejando la casa que una vez compartieron, mientras Miriam se preparaba para la difícil tarea de encontrar a sus hijos desaparecidos. Al amanecer de un nuevo día, lleno de incertidumbres y esperanza, Miriam se levantó con una determinación inquebrantable. Sabiendo que cada minuto era precioso, se dirigió a la comisaría más cercana para informar sobre la desaparición de Maite y Samuel. La comisaría, un edificio de ladrillos desgastados por el tiempo, parecía tanto imponente como acogedor para aquellos en busca de ayuda. Allí, Miriam explicó la situación a los oficiales, quienes prontamente comenzaron a organizar la búsqueda, prometiendo hacer todo lo posible para localizar a los hermanos desaparecidos. Mientras tanto, el doctor Gurgel, que ya se había mostrado como un aliado invaluable, no estaba inactivo. Recorría las calles de la ciudad, visitando lugares que Maite y Samuel podrían haber buscado refugio, hablando con conocidos y desconocidos, distribuyendo fotos de los dos, con la esperanza de que alguien pudiera reconocerlos. Su involucramiento en la búsqueda estaba motivado no solo por el respeto que tenía por Miriam como colega, sino también por un profundo sentido de responsabilidad hacia su familia. Pasaron 3 largos y angustiosos días, cada uno pareciendo más largo que el anterior. Miriam apenas podía dormir o comer, consumida por la preocupación por el bienestar de sus hijos. Pasaba horas en la comisaría y en las calles, siguiendo cualquier pista que pudiera surgir, aferrándose a la esperanza, por más frágil que pareciera. Fue entonces que, en el tercer día, su teléfono sonó. El sonido pareció cortar el pesado silencio de su casa, temporalmente vacía. Era el doctor Gurgel al otro lado de la línea, su voz cargada de emoción. «Miriam, he encontrado a tus hijos». Estas palabras sonaron como música para los oídos de Miriam, trayendo un alivio inmenso y una alegría incontenible. Corriendo al lugar indicado por el doctor Gurgel, Miriam encontró a Maite y Samuel en un pequeño refugio de la ciudad, donde habían sido acogidos y reconocidos por un amigo que alertó al doctor Gurgel. Al verlos, Miriam corrió hacia ellos, y lo que siguió fue un reencuentro cargado de lágrimas y risas. Los abrazó con una fuerza que parecía querer compensar todos los días de separación. Un abrazo que decía sin palabras cuánto los había extrañado en su ausencia. Maite, con lágrimas corriendo por su rostro, sintió el calor y el amor del abrazo de su madre, una sensación que pensó nunca más experimentaría. Samuel, igualmente emocionado, sostuvo a su madre y hermana, saboreando el momento de seguridad y unión. En ese abrazo, en ese parque, bajo el cielo que lentamente se teñía con los colores del atardecer, comenzaba un nuevo capítulo en la vida de esta familia. Sabían que había mucho por reconstruir, muchas conversaciones que tener y perdones que otorgar, pero en ese instante lo que importaba era que estaban juntos de nuevo. La jornada de curación y reconstrucción apenas estaba comenzando, pero estaban listos para enfrentarla, unidos y más fuertes que nunca. ¡Qué bueno que hayas llegado hasta aquí! Te pedimos que dejes tu like para saber si te gustó esta emocionante historia y suscríbete para seguir recibiendo nuestros videos.
Muchas gracias. Y ahora te presentamos otra historia increíble que te recomendamos ver, porque tocará tu corazón.